Para este proyecto elegimos el tema de los migrantes africanos sobre los países de Europa del Sur, el Mediterráneo. Los países como Italia, España o Grecia han recibido en los últimos años una enorme cantidad de inmigrantes provenientes de África, que gracias a distintos factores económicos, sociales y políticos se vieron obligados a migrar de sus países de origen para buscar un futuro mejor. El problema es que los migrantes, al enfrentar situaciones en las que no cuentan con la seguridad necesaria para viajar de manera correcta, tienen riesgo de naufragar al viajar o incluso explotación de personas que se dedican al tráfico de blancos. Además, las políticas de los gobiernos no siempre apoyan a la migración, dependiendo del sistema político. Para investigar, nos basamos en las siguientes preguntas. ¿Qué desafíos enfrentan los inmigrantes de África en Europa? ¿Qué diferencias se presentan entre un ciudadano de origen europeo y uno proveniente de África? ¿Cómo se manifiestan las discriminaciones culturales? Además, la integración de migrantes a las sociedades europeas genera tanto desafíos como oportunidades. Los desafíos incluyen la xenofobia, la integración social y el acceso a servicios. Más allá de que las oportunidades incluyen el enriquecimiento cultural y la promoción del enriquecimiento intracultural, la xenofobia sigue creciendo. Desde una perspectiva política, los inmigrantes africanos influyen en las políticas europeas sobre seguridad fronteriza, asilo y derechos humanos. La respuesta de los gobiernos a la crisis migratoria afectan las relaciones internacionales y la estabilidad interna de los países europeos. A nivel mundial, la migración africana está vinculada a fenómenos más amplios, como el cambio climático, los conflictos y la desigualdad económica. Por lo tanto, el análisis de este tema proporciona una perspectiva importante para comprender la dinámica global y desarrollar políticas apropiadas que aborden las necesidades de los inmigrantes y de las sociedades de acogida. El problema de la inmigración africana nace en los países de origen, donde hay guerras civiles a profusión, hambre y miseria por doquier, con centenares de miles de jóvenes sin trabajo, con futuro incierto, donde los poderes económicos, ya sean europeos, chinos, rusos, brasileños, americanos, australianos, con el silencio cómplice de los gobiernos de esos países, la corrupción de quienes detentan el poder y la implicación de mafias criminales, están expoliando los recursos colosales del continente para la sostenibilidad de sus niveles máximos y el bienestar que disfrutan. Las consecuencias de esta escandalosa situación es que la mayoría de la población africana solo se beneficia con las migajas, sin impacto para la mejora de sus condiciones de vida y sus derechos humanos tan mentados, lo que provoca la inmigración masiva aún a riesgo de su vida. Dos ejemplos de la situación deplorable en África son Guinea y Senegal. Guinea es un país de más de 15 millones de habitantes, con el 60% de su población por debajo del umbral de pobreza, cuyo índice de desarrollo humano se encuentra en el puesto 154. En cuanto a vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Así es, los guineanos viven con menos de $1 por día y no se benefician de sus importantes recursos de subsuelo. Un país que en 2020, según ACNUR, 1.264 guineanos atravesaron la ruta canaria, convirtiéndose en la cuarta nacionalidad más numerosa entre los llegados a Canarias. La expoliación de los recursos naturales de Guinea-Conakry está dejando a este país sin prácticamente capacidad de reactivación económica. Senegal, por otro lado, es el país de partida de centenares de cayucos repletos de inmigrantes indocumentados. Los cayucos eran los barcos de pesca para miles de personas, pero el presidente Wade ha firmado concesiones de pesca con firmas de grandes barcos extranjeros que saquean los caladeros. Ahora las nacionales tienen que comprar una licencia que no pueden pagar, por lo que la pesca ha dejado de ser su medio de vida. Del dinero pagado por las concesiones, nada llega a la población. El resultado es que el presidente y su entorno se enriquecen. Nada revierte en desarrollo económico y la población se empobrece. El mejor uso que pueden dar a sus cayucos de pesca es utilizarlos como transporte hacia las Islas Canarias. Obviamente al gobierno de España, que ha optado por pagar a Senegal y a Mauritania para que permitan la repatriación de los que llegan. Paga y crea centros de acogida. Todo ello revierte en más enriquecimiento para las oligarquías senegalesas, a la vez que los senegalenses se empobrecen y desesperan ante esta situación. Algunos datos son reveladores de la situación de empobrecimiento en Senegal, como la tasa de desempleo del 48%, la alfabetización media nacional del 43% y la población que vive bajo el umbral de pobreza, el 54%. Las rutas migratorias más comunes incluyen el cruce del Mediterráneo desde el norte de África hacia el sur de Europa y el paso a través del Sahara hasta Libia, desde donde los migrantes intentan alcanzar las costas europeas. Las condiciones en estas rutas son extremadamente peligrosas,
con numerosas personas enfrentando a explotación, violencia y muertes en el camino. Los países europeos han enfrentado desafíos significativos en la gestión de esta migración, incluyendo la presión sobre los sistemas de asilo y refugio, tensiones políticas internas y debates sobre la integración y la seguridad. Las políticas europeas han variado desde enfoques más abiertos y humanitarios hasta medidas más restrictivas y de control fronterizo. Pensamos que a los inmigrantes africanos les hace mucha falta de varios de los valores universales que hablamos en clase, la dignidad de la persona y la tierra siendo uno de ellos. Muchos inmigrantes africanos enfrentan desafíos significativos como discriminación, explotación laboral, falta de acceso a servicios básicos y dificultades para integrarse en la sociedad. A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones y gobiernos para proteger los derechos de los inmigrantes y promover su dignidad, en la práctica, a menudo se enfrentan a condiciones que no respetan plenamente su dignidad. Además, la migración a menudo se ve influenciada por factores ambientales, como el cambio climático y la degradación del suelo, que obligan a las personas a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida, por lo cual la dignidad misma en sus países de origen no es muy respetada. La tolerancia, entendiéndose como el respeto hacia diferentes culturas, tradiciones o creencias, también está en juego en situaciones de inmigración. En ninguno de los países a los que emigran los africanos puede estar limitada la tolerancia, ya que es algo que mayormente involucra más a la sociedad que a las leyes o a los gobernadores, y lo que pueden hacer con esta problemática. Si bien muchos países europeos han implementado políticas y programas para promover la integración y combatir la discriminación, la realidad en el terreno puede ser muy diferente. Los inmigrantes africanos a menudo enfrentan desafíos como la discriminación racial, la xenofobia y la exclusión social, lo que indica que la tolerancia no siempre se respeta plenamente. La justicia no sale un valor que, si se respeta, habilita igualdad en el trato y en oportunidades a las personas de una sociedad. En esta situación, la justicia se ve comprometida por la desigualdad que hay entre países y, por consiguiente, el condicionamiento de las personas que nacen en estos. El sistema en el que funciona hoy el mundo genera injusticias en el aprovechamiento de los países más vulnerables, como muchos de África, para el beneficio de unos pocos países más desarrollados. También está la injusticia que no se respeten los derechos humanos de ciertos individuos y que se les niegue el acceso a ciertas necesidades básicas solo porque son de ese país o porque viven de un país pobre. El valor de la solidaridad se centra en el apoyo mutuo y la unidad entre personas y comunidades, especialmente en tiempos de dificultad. Implica reconocer la interdependencia de nuestras vidas y el compromiso con el bienestar común. Teniendo en cuenta que esta problemática está pasando a una distancia relativamente grande de donde estamos nosotros, las acciones que podemos tener en torno a ella son más del tipo indirecto. Primero, concientizar y educar, aprender sobre las causas de la migración africana, como conflictos, pobreza y falta de oportunidades, puede ayudar a sensibilizar a otros y promover la comprensión. Apoya organizaciones, donar a organizaciones que trabajan en la protección de derechos de inmigrantes, provisión de ayuda humanitaria y apoyo legal. Todo tipo de voluntariado relacionado a ofrecer tiempo y habilidades para apoyar refugiados y migrantes en términos de educación, integración social y asistencia legal. Combatir la discriminación desde donde podamos. Defender los derechos de los inmigrantes africanos y enfrentar cualquier forma de discriminación o estigmatización. Y por último, facilitar la información precisa y accesible sobre rutas seguras, derechos de los inmigrantes y recursos disponibles para ellos. Gracias.